Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. La palabra que vamos a compartir en esta mañana se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Amén. La palabra del Señor dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que Jesús fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar al Padre. Padre nuestro, Señor, Dios Todopoderoso, que estás en el cielo y en la tierra, Señor, Creador de todo lo visible y de todo lo invisible, Señor. Queremos en esta mañana, Señor, que hemos abierto tu palabra, que tú nos hables y nos lleves a toda verdad, de tal manera que podamos ser transformados con tu palabra, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a santificarnos, Señor. Dirige en este tiempo, Señor, todo lo que hagamos y todo lo que hablemos y pensemos, Señor, para que tú te glorifiques por medio de la predicación de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Cristo. Amén. Cuando preparé esta enseñanza le puse el nombre, el título: La iglesia debe predicar a Cristo. Hay algunas razones por las cuales nosotros debemos llevar el mensaje de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos narra de la historia de Jonás. Yo creo que es una de las historias que ha sido más contada, junto con la de David, del rey David. Esta historia se ha pasado hasta en dibujos animados. La Biblia nos narra de esta historia que un hombre que fue llamado Jonás se le encomendó y el Señor le llamó a llevar un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Y el Señor le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era la capital del imperio asirio. Y esta ciudad se caracterizaba por su maldad, por sanguinaria, una ciudad llena de peligro, llena de mentira. Por supuesto, a Jonás no le llamó nada la atención de que fuera a llevar el mensaje de arrepentimiento a esta gente. Entonces él decidió apartarse de la presencia del Señor y se fue en sentido contrario. Él no se levantó, pero a huir de la presencia del Señor, dice la Biblia que huyó hacia Tarsis. Pero el Señor desató una tremenda tempestad en el mar con el ánimo de destruir la embarcación. El capitán y sus tripulantes, preocupados por la situación, decidieron botar las cargas que tenía para aliviar el embate del mar. Pero mientras tanto, el capitán sorprendió a Jonás durmiendo profundamente. Y le dice el capitán: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó: levántate y clama a Dios, quizás nos perdone nuestras vidas.
La Biblia dice que el capitán y los tripulantes se enteraron por el mismo Jonás que él estaba huyendo de Dios. Él no quería saber nada, menos de llevar mensajes. Él dijo, el capitán, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Jonás dijo, échenme al mar y se volverá la calma. Yo sé que soy el único responsable de esta terrible tormenta. Los marineros, por temor a Dios, decidieron llevarlo a la orilla. Pero como el mar no se lo permitió, decidieron tirarlo al mar. Lo tiraron al mar. Él cayó al mar. El Señor había preparado un pez. El pez se lo comió. Duró 3 días metido dentro, 3 días y 3 noches. Él oró al Señor y el Señor permitió que él saliera vomitado. Dice la historia que el Señor lo llamó por segunda vez a Jonás y le dijo, esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla. El día que Jonás entró en la ciudad, clamó a la multitud lo siguiente, dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios. Y desde el más importante hasta el menos importante, declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Para no contar toda la historia, cuando Dios vio el arrepentimiento de 120,000 hombres que habían en Nínive, decidió no destruirla. Gente que estaba en la oscuridad, en la perversidad, perdidos. A pesar de la falta de amor y de misericordia de Jonás por esta gente de Nínive, que además los odiaba y menos quería llevarles el mensaje, finalmente llevó el mensaje de arrepentimiento. Y la razón por la cual Dios extendió su amor y su misericordia a los habitantes de Nínive es porque Dios siempre está dispuesto a perdonar a todos los que se arrepienten. Y por eso es que la iglesia debe predicar el evangelio. Lucas, que lo llama Pablo cariñosamente el médico amado, es el autor de este libro. Y nos va a dar 3 razones por las cuales la iglesia debe predicar a Cristo. Prestemos toda nuestra atención en estas 3 razones por las cuales la iglesia debe predicar a Cristo. Primera razón, la iglesia debe predicar a Cristo porque Cristo estableció su fundamento. Versículo 1 y 2. En el versículo 1 y 2 dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos en el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lucas inicia, este es un dato no muy importante, pero tampoco menos importante. Él escribió este libro, le dedicó este libro a un tal Teófilo. Posiblemente Teófilo debía de conocer del Señor o posiblemente desempeñaba algún cargo, alguna categoría dentro de la sociedad romana. Quizás también conocía del Señor y por eso le dedica, y no solamente le dedica el libro de los Hechos, también le dedica el libro del Evangelio. Por eso se refiere a él ahí en Lucas 1:3 dice, oh excelentísimo Lucas. Ahora, ¿cómo estableció Cristo sus cimientos? Por medio de su ministerio terrenal. Lo que Cristo comenzó a hacer y a enseñar, como dice en el versículo 2. Cuando Lucas hace referencia al primer tratado, quiere decir que hay un primer tratado y hay un segundo tratado. Ese primer tratado se está refiriendo al evangelio que él mismo escribió por inspiración del Espíritu Santo. Lucas en su primer tratado, que es el evangelio, escribe y coloca los cimientos de la obra, el principio de la obra, y Lucas relata todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Lucas relata en el Evangelio todas las cosas que Jesús dijo, enseñó, sus preceptos y todos los milagros que hizo, incluida su muerte, su resurrección y su ascensión.
Jesús enseñó a sus discípulos con palabras y con acciones. El evangelio se vive. El evangelio es vivo. Él les enseñó con palabras y con acciones todas las verdades necesarias que sus discípulos necesitaban para continuar la obra que él había iniciado y que Jesús mismo completó cuando partió a la diestra del Dios Padre. Dice Lucas que él recopiló toda esta información después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, desde su origen. Es decir, no fue que cualquiera se la contó por ahí. Esto es palabra de Dios que él recopiló con testigos fidedignos de todo lo que él había hecho y lo escribió en el Evangelio. Ahora, en el segundo tratado, que contiene la misma obra de nuestro Señor, la edificación de la iglesia sobre esos cimientos de Cristo, pero sin Cristo físicamente. O sea, es la construcción de la iglesia sobre ese cimiento que puso Cristo Jesús. La iglesia edifica, pero con el poder del Espíritu Santo. Pero aquí viene lo difícil. Ya no está Jesús presencialmente. Jesús mismo edificó su iglesia, dice la iglesia. Él llama a personas que están en las tinieblas y las llama por arrepentimiento y con el poder de su Espíritu las trae para conformar el cuerpo de Cristo, su iglesia. La Biblia dice, y él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. No es que el hombre, como hoy en día, decide abrir una iglesia y abre su iglesia, pone el fundamento que él quiera y arrastra un poco de gente con el fundamento de un hombre hecho para un hombre. Cristo es el constructor de la iglesia y él pagó sangre preciosa por su iglesia. Y él es la única piedra angular y sobre ese único fundamento descansan como columnas todas las verdades cristianas que son predicadas por los apóstoles y por los profetas y por nosotros mismos. Como dice Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Es decir, que el propósito y el movimiento de todo lo que hace la iglesia dependen exclusivamente y directamente de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él da las enseñanzas. Él instruye y capacita a su iglesia. Por eso los apóstoles escucharon y vieron todo lo que él hizo. Todo lo que él comenzó a hacer y enseñar. Las enseñanzas que recibieron los apóstoles las recibieron directamente de Cristo. Y esas enseñanzas a su vez se entregan a la iglesia para que la iglesia transmita y enseñe ese mismo fundamento y lo coloque en el fundamento de Cristo Jesús por medio de la predicación. Pregunto, ¿en dónde estamos nosotros ubicados en todo esto? Dice el apóstol Pablo que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo había sido preparado por Dios para poner la primera piedra sobre ese fundamento. Es decir, poner la iglesia de Cristo en el fundamento de Cristo para que la iglesia de Cristo fuera edificada en el fundamento de Cristo. Y Dios preparó a Pablo y otros discípulos y aún nos sigue preparando a nosotros. Pero Pablo hace aquí una advertencia. Mire cómo sobreedifica. Sobreedificar es poner algo sobre. Pero hay algunos que se dan el lujo de edificar un fundamento de hombres para hombres. Cuando dice Pablo que mire cómo sobreedifica, tiene que ver con lo que se enseña, con lo que se predica, con lo que se habla. O sea que Pablo le está diciendo que esa sobreedificación tiene que estar alineada 100% con la palabra del Señor. No hay otro fundamento. Y la razón por la cual Pablo dice que tiene que ser así es porque el fundamento lo puso Dios, lo puso Cristo. Nadie puede poner otro fundamento
al que ya está puesto. Se tiene que predicar el Cristo que Pablo y los apóstoles predicaron. La iglesia debe predicar el fundamento de Cristo. No tiene que predicar otra cosa que no sea eso. Lo otro es humano. Hermanos, esto implica que nosotros debemos reconocer y recordar siempre este fundamento. Este único fundamento. No hay otro. Pero ¿saben qué? Debemos profundizar. La Biblia dice que nosotros debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo voy a hablar yo de alguien que no conozco, que no sé nada de él, pero digo que soy cristiano? Una vez que la iglesia crece en el conocimiento de la palabra, que estudia su palabra, que medita en ella, debe persistir en enseñar, en transmitir ese fundamento. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Hemos aprendido? En lo que has aprendido y te persuadiste además. Sabiendo de quién has aprendido, de quién hemos aprendido. ¿No hemos aprendido nada de Cristo como para no hablar de Él? De esta manera la iglesia aprende a tumbar todos los argumentos y filosofías que hay en el mundo por medio de su palabra. Pero nosotros no podemos tumbar ningún argumento de hombres para hombres si no conocemos su fundamento. Los discípulos recibieron el fundamento de Cristo, como también nosotros, la iglesia lo ha recibido. Y debe continuar con la obra que Él inició. Pero la iglesia y sus discípulos necesitan de predicar un Cristo vivo. Y es por eso que Cristo establece el fundamento de la resurrección. Este fundamento de la resurrección es la esperanza para nosotros de que vamos a resucitar juntamente con Cristo. Es la base, una de las bases de nuestra fe. Cristo se presentó vivo a sus apóstoles, dejándose ver de ellos, como dice en el versículo 3, vayan conmigo, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Cómo Cristo estableció su fundamento de la resurrección. Dice la Biblia que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitables quiere decir que es que eso no se puede poner en tela de juicio, ni se puede discutir, no hay alternativa, no hay dualidad y es eso, por una sencilla razón, porque el Señor lo dice y está escrito en su palabra. Pero los discípulos no creyeron. La Biblia dice en Marcos 16, 9, 13, que se les apareció primeramente a María Magdalena y los discípulos cuando oyeron oyeron de ella que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Tiempos después apareció a dos de ellos que iban camino al campo. ¿Se acuerdan los que iban para Emaús? Se le apareció también a ellos. Y ellos fueron y le dijeron a los otros y aún así tampoco les creyeron. Esta incredulidad debe haberle causado una molestia a Cristo. Debe haberle molestado. Tanto que se presentó delante de ellos para reprenderlos. Por esa terca incredulidad. Y Marcos lo relata de esta manera. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad. Y noten, y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Increíblemente. Que habían visto todo lo que había hecho Jesús. Sus milagros, escucharon sus preceptos, vieron su sufrimiento, su padecimiento. Les dijo todos los días, yo vuelvo. Y no creían. ¿Creemos nosotros? Ese problema tenía que resolverlo el Señor.
¿Cómo iba a enviar un grupo de hombres a llevar su evangelio cuando no habían creído en él? ¿Qué iban a decir de él? ¿Cómo iban a completar una obra que él había entregado su propia vida por esa obra si no le creían? La Biblia dice que Jesús mismo, para darle mayor muestra de evidencias de su resurrección, dice que se presentó en un recinto cerrado y mostró sus heridas de crucifixión a sus discípulos. Y lo narra Juan de esta manera: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Otra prueba indubitable que les dio es que comió con ellos. Dice Lucas que como todavía ellos de gozo no le creían. Todavía ni creían, lo veían gozosos, pero aún no le creían. Y estaban maravillados y les dijo: ¿tenés algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Será que no se convencen con esto? Se apareció durante 40 días. Estos 40 días es el tiempo de su muerte, de su resurrección, perdón, y su ascensión. Ahora, él no se apareció una vez y dejó un tiempo. Él se apareció a sus discípulos, se apareció a gente importante, y no solamente se presentó a un grupito. Dice que se presentó a muchos, y a los 12 también se le presentó. Mire cómo lo dice Primera de Corintios. Apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Hermanos. No fue a cualquiera, hermanos. De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso lo dice Pablo. En este tiempo no solamente les dio las evidencias: yo existo, yo resucité, sino siguió capacitándolos e instruyéndolos para que no fueran a fallar en la tarea que no solamente a él se la encomendó, sino nos la encomendó a nosotros también. Y en este tiempo les seguía hablando, les seguía dando instrucciones. Dice que les habló del reino de Dios. Esas instrucciones que recibirían debían ser trascendentales para impactar al mundo, el hablarle del reino de Dios. Dice la palabra que él escogió a esos 12 para hablar del reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué les habrá hablado Cristo del reino de los cielos? Cristo comenzó a predicar su evangelio, acto seguido que lo había hecho Juan el Bautista. Dice el Marcos que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Cristo en la sinagoga de Nazaret comenzó a dar los primeros detalles de su ministerio, de hablar del reino de los cielos, del reino de Dios. Y noten lo que les leyó ese día. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Desde ese momento, Cristo comenzó a dar los primeros misterios de su ministerio, del reino de los cielos, a sus discípulos. Les habló en qué consistía el reino de los cielos y qué implicaba en la humanidad. Todos lo estaban escuchando, lo estaban viendo,
cómo él enseñaba y cómo hacía las cosas, para que ellos aprendieran y después quedar solos con el poder del Espíritu Santo. Los discípulos debían saber que el reino de los cielos no era un reino terrenal. Ellos debían saber que el reino de los cielos era un reino espiritual. Jesús mismo dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí, sino un reino espiritual, donde todo el que entra a ese reino espiritual es por la redención de Cristo. No entra nadie al reino de los cielos si no es por la redención de Cristo. Los discípulos debían entender y debieron haber escuchado en esos 40 días que no solamente las bendiciones las iban a recibir en su resurrección. Ellos debían saber y entender que habían beneficios y bendiciones para la eternidad. Pero el requisito era ser redimido. No se reciben bendiciones si no se son redimidos, a pesar de que hay una gracia universal, como cuando llueve y el sol sale. El tema dominante durante todo el ministerio terrenal de Jesucristo fue hablar del reino de los cielos. Mateo dice, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio ¿de qué? Del reino. Lucas lo dice de esta manera, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. ¿Somos enviados? Cristo colocando sus cimientos, colocando su fundamento. Cristo enseñando, predicando en las sinagogas para que ellos no fallaran, para que ellos pudieran hacer la tarea que les encomendó, colocando el fundamento y trabajando en ellos para que no fallaran. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué hubiera sido de nosotros? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? ¿Nunca han pensado si Cristo no hubiese resucitado? Mire lo que dice Pablo acerca de eso. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hermanos, sin la resurrección de Cristo, nuestra fe sería en vano. No habría nada por qué hablar, ni para qué hablar. Sin la resurrección de Cristo, no tendríamos ninguna esperanza después de la muerte. Sin la resurrección de Cristo, de ese fundamento, si esperamos en Él, la gente se reiría de nosotros. Seríamos dignos de lástima. Hermanos, el Cristo que proclamamos está vivo. Cristo resucitó y aún está vivo. Él no vuelve a morir. Romanos 6:9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él ni de sus creyentes. Y la iglesia dice, la pregunta sería, hermanos, ¿Cristo está vivo en tu corazón? Si en verdad vive Cristo en tu corazón, puedes confiar en Él y ser obediente y hablarle a otros acerca del reino de Dios. Amén. Si no puede contestar eso, hermano, quiere decir que no estás continuando con la obra.
Clámele al Señor para que te acreciente la fe y te pueda ayudar con toda libertad y proclamarle a otros, a los perdidos, el reino de Dios. Segunda razón. La iglesia debe predicar a Cristo porque Cristo dejó su poder para continuar la obra. Versículo 4 al 8. Cristo en la última comisión que les encomendaría a sus discípulos, les daría una seguridad especial que brevemente la recibirían. Ellos necesitaban recibir del Espíritu Santo para poder continuar la obra que Él había comenzado. En el Antiguo Testamento, el Espíritu jugó un papel bien importante en la salvación del hombre. Dice la Biblia que Cristo mismo dependió absolutamente en toda su obra desde el principio. Dependió del Espíritu Santo. Mire cómo lo dice Lucas. Esto lo dice Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, no solamente físicos, sino espirituales, y a poner en libertad a los oprimidos espiritualmente. Si Jesucristo mismo dependió del Espíritu Santo para hacer toda su obra redentora, sus discípulos, que eran lentos de entendimiento, duros de corazón y además incrédulos, pues necesitaban el poder del Espíritu Santo para completar la obra. Y por eso Cristo continúa instruyéndolos, les da instrucciones y les da un mandato. Versículos 4 y 5. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les mandó dos cosas. Una, que no se fueran de Jerusalén, y otra, que esperasen la promesa. ¿Por qué la importancia de que no se fueran de Jerusalén? Primero, para que se cumpliera la promesa que está en Isaías, que dice que de Sión sale la ley y de Jerusalén sale la palabra. Dios había puesto la ciudad, que de Jerusalén saliera la palabra para el resto del mundo. ¿Y por qué lo hizo así? Eso es soberanía del Señor. Segundo, porque en la ciudad de Jerusalén el Espíritu Santo se iba a glorificar cuando sus apóstoles fueran investidos con el poder del Espíritu Santo. Y también la otra importancia de que no se fueran de Jerusalén es porque Jesús padeció todos los oprobios y sufrimientos por parte del enemigo. Lo otro que les pidió es que esperasen en la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. O sea, quiere decir que Él ya les había venido hablando tiempo atrás, ya les había dicho el Padre, el Dios Padre, les va a enviar la promesa del Espíritu Santo. Cristo de manera reiterada les decía eso: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Eso fue lo que oyeron sus discípulos. Pero para que los discípulos recibieran el poder del Espíritu Santo, tenían que esperarlo en el sitio indicado por Cristo Jesús. De esa manera, al esperarlo, iban a ser bautizados con el poder del Espíritu Santo, que les iba a capacitar para que no fallaran en la comisión que más tarde les iba a encomendar. Pero hermanos, la Biblia nos enseña que hay hombres que no esperan en las promesas del Señor, ni en las instrucciones del Señor. El caso de Abraham. Abraham fue un hombre que el Señor le prometió que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a venir de su descendencia, todas las naciones iban a ser bendecidas. Pero este hombre, Abraham, no creyó. Pasaba el tiempo y no nacía. Pero cayó en el consejo humano de escuchar a su esposa Sara y reconvenir y tener un hijo con su sierva Agar, que evidentemente lo tuvo. Fue un hombre que no supo esperar, acortó el camino. Quiere decir que pareciera que no creyó, porque no siguió las instrucciones, no siguió el tiempo estipulado por el Señor.
Pero la Biblia también nos dice que hay hombres que sí saben esperar por el Señor. El caso de David. David, un hombre siendo joven, Dios lo ungió para ser rey de Israel, pero estaba muy joven. Y a pesar de todos los sufrimientos que tuvo David de perseguido a muerte por parte de Saúl, que era el rey, David nunca aceleró el proceso de hacerse rey matándolo. Y eso que tuvo la oportunidad de matarlo 2 veces, pero no lo hizo para no hacerse rey. Y si hubiera hecho rey, que le hubieran acabado sus problemas, pero no lo hizo. Supo esperar en el rey, supo esperar en el tiempo necesario que Dios estaba trabajando en su carácter para hacerlo rey. Cristo trabaja en el carácter de su iglesia, en el carácter de sus hijos, para darles ese carácter, esa seguridad a esperar y a esperar no en vano. Dios cumple sus promesas. Quizás cuando tú y yo prometemos, esa promesa quizás se puede o no se puede cumplir, pero Dios cumple sus promesas. Había un problema, los discípulos debían enfocarse en las instrucciones. Cristo les estaba diciendo todo lo que tenían que hacer para que no se desviaran del propósito de lo que les encomendaría, de que no se desviaran. Pero los discípulos estaban pensando en otra cosa distinta. Miren lo que hacen en el versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús está preparando a sus discípulos para que trasciendan a la humanidad por medio de la predicación del reino de los cielos. Los estaba llevando más allá y ellos preocupados por un problema de Israel. Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Están preguntando por algo temporal y el Señor los quiere llevar algo más allá todavía. Y Jesús le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que está diciendo Jesús es que lo concerniente al rey mesiánico se va desarrollando según la soberanía y voluntad de Dios. Y ahora no es el momento de que ustedes lo sepan. Miren lo que les dice en el versículo 8. Pero lo siguiente que les voy a decir sí es lo que necesitan saber y tener en cuenta para que continúen la obra que yo empecé. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso sí es lo que ustedes necesitan saber. Eso sí es lo que ustedes necesitan saber. ¿Cómo les ayudaría el Espíritu Santo? Dándoles poder, dice el versículo 9, pero recibiréis poder. Los discípulos recibirían el poder de lo alto para predicar el Evangelio por medio del Espíritu Santo y confirmar el poder del Espíritu Santo para guiar, para enseñar y para hacer milagros en medio de una persecución, en medio de sufrimientos y hasta padecer la muerte por la predicación del Evangelio. Pero las fuerzas de los discípulos eran débiles. Su capacidad no estaba todavía lista. Les faltaba la capacidad, el poder del Espíritu Santo para continuar la obra. Nadie está capacitado, hermanos, para hacer la obra de Dios si primeramente no ha sido investido por el poder del Espíritu Santo. Dios primero capacita antes de enviar a alguien a servir en sus ministerios. Dios primero llama. Dios escoge, Dios capacita y Dios envía. ¿Lo hace con su iglesia? Luego de haber recibido el poder del Espíritu Santo, ¿qué tenían que hacer sus discípulos con ese poder? Debían ser testigos del Señor y para el Señor, y es decir, embajadores y predicadores del reino de Dios. Un testigo de Dios, un testigo de Cristo, es el que cuenta a otros lo que él vio y lo que él escuchó.
¿Y sabe cómo convalida ese testimonio? Con su propia vida. El hombre normal lo hace bajo juramento de cualquier cosa. Pero el creyente lo hace con su propia vida. Convalida ese testimonio. Por eso se le llama mártires, del vocablo griego mártir. En donde tenían que ser testigos. La Biblia dice que debían predicar el evangelio comenzando por Jerusalén, debían de predicar por toda Judea, que es la región que está ubicada en Jerusalén, debían predicar en Samaria, que es la región que está ubicada al norte de Judea, hasta llegar a los últimos confines de la tierra, dice la Biblia. Dios estableció ese orden. ¿Por qué tenían que partir de ahí y en qué manera se iba expandiendo el evangelio hasta los confines de la tierra, haciéndolo por la predicación apostólica? Pero eso corresponde a la soberanía del Señor. No es un diseño que el hombre inventó para hacerlo. Y eso es lo que se conoce en el libro de los Hechos como el ciclo paulino. Preparar, enseñar, enviar. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, Lucas nos va a narrar cómo se cumplió la promesa del Espíritu Santo sobre sus discípulos, el día de Pentecostés. No sé si ustedes lo habrán leído cuando se cumplió esa promesa que sus discípulos recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros más adelante vamos a ver ahí en el mismo libro de los Hechos, versículos más adelante, el resultado de la llenura de ese Espíritu Santo. Vamos a ver la predicación de Pedro, el primer sermón de Pedro. Dice la Biblia que él, después de haber dado testimonio acerca del reino de los cielos, dice la Biblia que recibieron la palabra, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas con un solo sermón. Hermanos, ¿qué tanto dependemos del Espíritu Santo para continuar su obra? ¿Qué tanto esperamos para continuar su obra? Hay mucha gente que está preocupada por saber las cosas que Dios no ha revelado. Hay gente que indaga por la internet, pregunta, averigua cosas que el Señor no ha revelado. Y por eso la frustración de no poder satisfacer las cosas que Dios no ha revelado, y por eso no quiere recibir al Señor. Y por eso se aparta del Señor, porque no le satisfacen cosas que Dios no ha revelado ni le corresponde saberlas. Pero lo que sí está revelado, que es su palabra que está aquí completa, no quiere ni siquiera entrar a indagar y a estudiarla y a averiguarla, que esto sí está revelado. Hermanos, ¿estamos enfocados en los propósitos de Dios? ¿En verdad somos sus testigos, somos sus embajadores? ¿A cuántas personas le has hablado últimamente del reino de los cielos? Tercera y última razón. La iglesia debe predicar a Cristo porque Cristo regresará. Versículo 9, 11. Después de que Cristo dio a sus discípulos todas estas instrucciones, dice la Biblia que Él ascendió. Dice que Él ascendió, que fue alzado. Quiere decir que si Él fue alzado, no dependió de Él mismo. Dependió del poder y de la voluntad de su Dios Padre que lo alzó y lo levantó. Dice la Biblia que le recibió una nube en lo oculto y lo ocultó de los ojos de sus apóstoles. Pero ellos seguían mirando al cielo. Y la nube los estaba ocultando. Algunos teólogos dicen que la nube es el significado y la manifestación de Dios en ese momento. Ahora, Cristo permitió que sus discípulos vieran la ascensión con sus propios ojos, porque Él fácilmente no se lo había podido permitir y correspondía a la soberanía de Él. Él permitió que ellos vieran su ascensión. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Aquí hay 3 cosas que podemos ver en ese solo versículo.
que los apóstoles con la mirada puesta en el cielo, quizás experimentaron esa soledad, esa amargura, ese dolor de quedarse sin su líder. Y ahora se va, pero en ese mismo momento reciben consuelo. Versículo 11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá. Eso fue lo que escucharon. Vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesús les permitió ver con sus propios ojos que Él se iría. Pero también les dice que le van a ver regresando. Todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lo que dijeron los ángeles confirman que Cristo regresa. Cristo regresa por segunda vez. Y este testimonio les daría mucho más soporte a sus discípulos a la hora de predicar el evangelio. Sus discípulos tenían todo listo para salir a predicar la palabra, pero todavía seguían mirando al cielo. Hermanos, el Señor regresará en gloria. Ténganlo por seguro. Pero Mateo nos dice esto: también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Estamos preparados para la segunda venida del Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros mientras lo esperamos? ¿Estamos haciendo la tarea que Él nos encomendó? Conclusiones, hermanos. Veamos ahora qué nos dejó este pasaje. Este pasaje nos dejó que la iglesia debe predicar a Cristo porque Cristo puso sus cimientos. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Segundo, la iglesia debe predicar a Cristo porque el Espíritu Santo es quien dirige su obra. No es un hombre el que dirige la obra del Señor, es Cristo mismo a través de su Espíritu Santo dirigiendo su obra. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Tercero, la iglesia debe predicar a Cristo porque Él regresará por su iglesia. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, que es su iglesia. Termino con este versículo, hermano. Nosotros tenemos que hacer la tarea. Si nosotros no hacemos la tarea de llevar el reino de los cielos al mundo, estaríamos diciendo que no somos creyentes, que no estamos capacitados, que el Espíritu Santo de nosotros, el Espíritu de Dios no está morando en nosotros. Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Maranata. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra, Señor, y escudriñar en ella, Señor. Gracias porque tu poderosa palabra nos ha enseñado, Señor, a llevar tu palabra. Ayúdanos a entender tu fundamento, tus preceptos, y ayúdanos con toda libertad proclamarla, Señor. Ayúdanos a crecer en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Ayúdanos a que nos dirija con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a no callar y ayúdanos, Señor, a llevar aceleradamente tu palabra a todo aquel que la necesite, Señor. Padre, oramos agradecidos una vez más por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.